Buenos días, comienza el nuevo día y hoy vamos a dejar Nagoya y vamos a hacer un viaje de 3 horitas en tren hasta la zona de Kumano para visitar los 3 templos famosos, ya con ganas de conocer una zona más tranquila, más calmada, que nos recuerda más ese periodo del Japón feudal. Recorremos las calles de Nagoya rumbo a la estación. Desde allí tomaremos el tren hacia Shinju, puerta de entrada al camino de Kumano. Entre avenidas inmensas y rascacielos, la ciudad marca el ritmo antes de llegar al primero de sus templos. Antes de llegar a la estación de metro, entramos en un supermercado para comprar algo para el viaje. Hay un montón de comida japonesa ya preparada, bandejas de todo tipo, y la verdad es que todo tiene muy buena pinta. Me llaman especialmente la atención unos huevos que venden ya preparados para poner directamente en el ramen. No sabía que se podía comprar así, listos para abrir y añadir al plato. También me fijo mucho en el packaging. Algunos productos como los fideos o el ramen tienen diseños muy cuidados. Algo que llama mucho la atención en Japón es la precisión con la que trabajan los maquinistas. Siguen protocolos muy estrictos y van señalando cada comprobación con el dedo, como confirmando que todo está revisado. Justo antes de subir al tren, vemos el cambio del maquinista, ya con su gorra, su pequeña maleta, y en unos segundos todo queda listo para continuar el viaje. Y en el tren aprovechamos para comer lo que compramos en el supermercado. Soy muy fan de los sándwiches del 7-Eleven en Japón. Son simples, pero están buenísimos. En este caso, un buen café para llevar y un sándwich de pollo y huevo para el camino. Me encanta mirar por la ventanilla mientras avanzamos. Primero se ven fábricas y supermercados, luego aparecen casas tradicionales escondidas entre colinas y valles. Cada paisaje parece contarnos algo del Japón que va más allá de la ciudad. Bueno, ya estamos en la estación de Shinju y ahora vamos a acercarnos a uno de los primeros templos que hay por la zona, y va a ser 3 días de visita de templos de la zona del camino de Kumano, así que estamos súper contentos y vamos a explorar esa parte, como os decía en vídeos anteriores, más del Japón feudal. Llegamos a Hofuku Park, junto a la estación. Está dedicado a Shufu, conocido como Hofuku en Japón. La leyenda dice que hace unos 2200 años fue enviado por el emperador Kinshi para buscar el elixir de la inmortalidad. Aquí encontramos un estanque de carpas koi, una puerta de estilo chino que da la bienvenida al parque y estatuas que honran a Shufu y sus discípulos. Recorremos las calles camino al primer templo del camino de Kumano. Casas de madera tradicionales se mantienen firmes junto a postes y tendidos eléctricos que cruzan el cielo. Nos dirigimos a Kumano Hayatama Taisha. Kumano Hayatama Taisha es uno de los 3 grandes santuarios del sistema de peregrinación Kumano-Kodo. Desde hace más de 1000 años, emperadores, monjes y peregrinos llegan a este lugar en busca de purificación espiritual y de la conexión con la naturaleza sagrada de las montañas de Kumano. Uno de sus tesoros más notables es el gran árbol sagrado Nagi, con más de 1000 años, considerado un símbolo de longevidad y buena fortuna. El santuario está dedicado a las deidades de Izanagi e Izanami, figuras centrales de la mitología japonesa. Sus edificios rojos brillantes se destacan entre el verde del bosque, simbolizando protección y renovación. Hoy, Kumano Hayatama Taisha sigue siendo un lugar de oración y una parada imprescindible para quienes recorren el Kumano-Kodo, camino de peregrinación declarado Patrimonio de la Humanidad.
Este es el ritual que se debe de hacer cada vez que entramos a un templo. Aunque los edificios que vemos hoy fueron reconstruidos a lo largo del tiempo, este lugar ha sido un centro de culto continuo desde al menos el siglo XII. Se han encontrado artefactos que indican que la zona fue considerada sagrada mucho antes. La relación entre naturaleza y espiritualidad aquí es profunda. Los ríos, árboles y rocas cercanas no son solo paisaje, tradicionalmente se consideran moradas de lo divino. Cada año el santuario celebra festivales antiguos en los que la comunidad participa activamente. Uno de los más conocidos es el Mifune Matsuri, donde botes tradicionales navegan por el río hasta una isla cercana, evocando antiguas prácticas rituales. Hoy Kumano Hayatama Taisha sigue siendo un lugar de peregrinación para quienes recorren el Kumano Kodo y también un centro vivo de culto y festividad, conectando a visitantes y fieles con una tradición que ha perdurado por siglos. Es uno de los 3 santuarios de la zona de Kumano, y este santuario en concreto pues bueno, está en la zona donde se une el océano con las montañas. Alberga muchos tesoros en su interior y donaciones imperiales del siglo III. Y además, comentado anteriormente, se encuentra el Naji, que bueno, tiene más de 1000 años y es, como os decía, una de las primeras deidades de este templo. Sin duda, una visita que merece la pena. Caminamos por las calles solitarias de Shinju. El silencio aquí parece distinto al de la ciudad. Por el camino nos sorprende una construcción y nos acercamos. Nos llama la atención la puerta de entrada. Se trata de Soiji, un templo budista. Es uno de los templos más antiguos de Shinju y tiene una historia importante dentro de la ciudad. Durante mucho tiempo estuvo vinculado al santuario Kumano Hayatama Taisha. Se trata de un templo budista en la zona de Kumano. Visitamos el cementerio trasero del templo, uno de sus elementos más destacados. Es un lugar histórico y sagrado, parte importante del patrimonio cultural de Soiji. Llegamos al Puente Rojo, que marca el inicio del acceso al Templo de la Roca Sagrada. El
el santuario Kamikura Jinja. Junto al inicio del ascenso encontramos un pequeño santuario, a su lado un arroyo fluye suavemente y una mini cascada completa el paisaje, creando un rincón meditativo antes de continuar. Llegamos a Kamikura Jinja-tori, puerta sagrada que da acceso al santuario Kamikura. Es uno de los lugares más antiguos y venerados dentro de la tradición religiosa de Kumano. Bueno, estamos accediendo a la escalinata de 538 peldaños para visitar este santuario de la Gran Roca. Al cruzar el Tori comienza uno de los ascensos más emblemáticos del santuario Kamikura. Frente a mí se elevan 538 escalones de piedra tallados directamente en la ladera del monte Kongen. La subida es muy empinada y exigente. Cada peldaño te acerca un poco más al cielo, mientras el ruido de la ciudad queda atrás y el bosque envuelve el camino. Hace siglos, cuando el Kumano Kodo era recorrido únicamente por peregrinos y monjes, esta escalinata de 538 peldaños marcaba el inicio de un ascenso sagrado. Así pudo haber sido el camino hacia el templo de la roca sagrada, envuelto en niebla, iluminado apenas por lámparas de piedra y guiado por antiguos toris. Durante siglos, peregrinos han recorrido esta escalera como un acto de devoción, avanzando paso a paso hacia un lugar considerado sagrado desde tiempos antiguos. Antes de templos o edificios, la fe estaba dedicada a la naturaleza misma, montañas, rocas y árboles, vistos como moradas de lo divino. Al llegar arriba, el camino culmina frente a Gotobiki-iwa, una enorme roca sagrada que es el corazón espiritual del santuario. No hay un gran edificio, la roca es el lugar de veneración, recordando la forma más antigua del sintoísmo, donde la naturaleza es el santuario. Desde aquí se comprende la conexión con Kumano Hayatama Taisha, el gran santuario de la ciudad. Kamikura es considerado su origen espiritual, el punto donde comenzó el culto de Kumano. Después de subir los 538 escalones, la sensación es clara. No solo ascendemos la montaña, sino que seguimos el mismo camino que peregrinos recorren desde hace siglos, paso a paso, hacia lo sagrado, casi como subir al cielo. Entramos a un pequeño bar junto a la estación de Shinju, Hofuku Sushi. Aquí preparan todo tipo de especialidades de sushi. No te pierdas el de anguila, una auténtica delicia. Antes de regresar, entramos a una tienda de dulces artesanales, compramos algunos para el viaje de vuelta y para nuestra familia.
De nuevo en el tren, nos dirigimos a un hotel muy especial, con vistas al mar, y un onsen al aire libre que merece la pena. Pero eso lo dejaremos para el próximo vídeo. Por ahora, disfruta de las vistas y de esta habitación al estilo japonés, con sus futones y todo el ambiente tradicional. Nos vemos en el siguiente vídeo. Si aún no te has suscrito al canal, es un buen momento para que lo hagas, ya que este gesto me ayuda a continuar creando contenido de valor. Muchas gracias por tu apoyo.